Perfecto. Primero, bienvenidos al aula virtual. En esta aula yo la utilizo principalmente para dar clases de coctelería. Mi nombre es Agustín Baleño, tengo una escuela de coctelería en Córdoba. Hoy la situación de la naturaleza o forzada por alguna otra mente maestra nos hizo reinventarnos, plantearnos muchas cosas y ver cómo seguimos acá en adelante. Me pareció una de las cosas más bonitas que podía hacer era poder llevar coctelería a todas las casas de las personas con las que principalmente tenemos contacto, que son nuestros alumnos y nuestros egresados, con los cuales tenemos, digamos, es la finalidad de esto. Como invitamos a alguien de afuera, Martín abre la convocatoria y él nos ha pasado, digamos, nos ha redireccionado los links para que la gente se sume con nosotros, así que hemos tratado de dar un cupo. Yo estoy muy preocupado por mi comunidad, por la gente que está en su casa, por la gente que está afuera. Entonces, lo que me pareció más correcto era traer un poco de color, un poco de energía, un poco de buena onda, que viene de la mano de la coctelería de Tiki, gracias a uno de los representantes de la coctelería de Tiki en Latinoamérica, que es Martín. Hablemos de Tiki, pusimos, ¿no? Porque, bueno, me ven a mí, pregunten, aprovechen para preguntar, porque al fin y al cabo yo utilizo mucho, por ejemplo, las redes y las historias con los famosos cuadritos de pregunta para que la gente me ponga consultas sobre cuestiones relacionadas con el tema, coctelería tropical, coctelería Tiki, Swizzle, y de hecho si se meten en mi Instagram, en algún momento van a ver que hay uno de las highlights, una de las historias destacadas, dice FAQ, que es Frequent Asked Questions, y ahí hay, por ejemplo, muchas respuestas a muchas preguntas que me suelen hacer continuamente. Bien, entonces, volvemos. Aparte que sé que mucha de la gente que está hoy por hoy en la sala y que está viendo, a pesar de que hay algunos que quizás nunca escucharon nada sobre coctelería Tiki, no tienen ni idea, hay otros que sí tienen conocimiento, ¿sí? Hay muchos chicos que ya han hecho, que ya han tomado clases conmigo, que han leído libros, que han viajado, porque al fin y al cabo el movimiento ya como que en Sudamérica tiene algo de forma, está tomando forma. Entonces volvemos, la intención es que haya como un balance de dar algo de información para el que no sabe nada del tema y dar algo de información para el que ya está un poquito entrenado o un poquito capacitado o un poquito más empapado y quiera saber mi opinión o preguntarme algo en específico, ¿sí? Yo trabajo dando clases de coctelería Tiki en Argentina desde el año 2017, o sea, ya hace 3 años que vengo con el tema. Y dije en Argentina, porque vengo con la coctelería Tiki desde el año 2011, en Venezuela, fines del 2010, así que ya tengo casi 10 años metido en este tema. La mayoría de los cantineros que actualmente en Sudamérica, y me iba a decir en Latinoamérica, están dando o hablando de coctelería Tiki, fueron alumnos míos en los últimos 10 años, ¿sí? Así que yo de alguna manera me agarro como un poquito eso de que fui uno de los primeros en el continente en hablar en el tema. Y bueno, hoy por hoy, si todo sale bien, ya está listo mi libro que se llama Tiki en Español, así que muchas de las preguntas que pudiesen tener ahora y puedan tener en el futuro, en algún momento ya no van a necesitarme a mí físicamente, sino que van a poder van a agarrar el libro, ¿sí? Y en el libro van a poder sacarse todas las dudas, porque al fin y al cabo es el primer libro escrito en castellano sobre coctelería Tiki, ¿bien? Se llama Tiki en Español. Si todo sale bien, para abril calculamos que pueda estar disponible. Una de las cosas importantes del libro, que lo hablamos en algún momento, fue poder, digamos, traducir toda la información, porque no es traducir solamente lime juice o simple syrup, es traducir un montón de cosas que están relacionadas con la coctelería Tiki, que muchas veces hablaban como hasta en clave, por decir así, y es importante saber que puede estar disponible en español, porque hay mucha gente que está cada vez interesándose más, se está mostrando mucho más. Tenemos gente del Tiki Bar de Mar del Plata, si no me equivoco, está Gonzalo Barte. Por ahí lo vi. Que me parece que todos, en algún punto, mientras más respaldo tengamos sobre la coctelería que estamos tratando de promover, con mejor fundamento llegamos, ¿no? Porque al fin y al cabo el estudio que nosotros desarrollamos es solamente para aplicarlo en un vaso y ese vaso es una unidad de negocio hacia una persona que lo va a consumir. Entonces, no solamente es una cuestión de mezcla, sino una cuestión de traducción, de poder resumir la información. Me parece que ese libro va a ser un golazo y ojalá lo tengamos pronto, porque sí.
No, está un poquito frenado por el tema actual, pero volvemos. Si Dios quiere, calculo que en el mes de abril ya debería estar disponible, porque bueno, ya está re listo. Simplemente es una cuestión de oficinas cerradas ahora, entonces que hace un poquito difícil avanzar. Pero volvemos, lo que decías es importante, porque no es tanto el tema de la traducción. La traducción es fundamental porque al fin y al cabo todos los libros que se escribieron en los últimos 20 años, 23 años, digamos, 22 años de que Jeff Berry sacó el primero de sus libros, ¿sí? En el año 98, que lo tengo por acá, ahora se lo voy a mostrar, ¿sí? El libro se llama Grog Log. Este fue el primer libro de coctelería tiki que hubo, y estamos hablando de que es un libro de 90 páginas, ¿sí? Con dibujitos y recetas en blanco y negro, con contenido, con 12 páginas de contenido, o sea, era muy poquito hace 20 años, a libros mucho más grosos, ¿sí? Como por ejemplo el libro que sacó Martin Kate en el año 2016, que es Smuggler's Cove, que es un libro súper grueso, ¿no? Con muchísima información y contenido, porque es una Biblia, ¿bien? Tiki en español es un libro de 350 páginas, de las cuales unas 120 son de recetas, pero después hay 200 páginas, más de 200 páginas de texto, o sea que hay mucho para leer, mucha información. Y como les digo, no es tanto traducción, sino que es más interpretación, porque después de que vos lees 20 libros sobre el tema, y no solamente lees 20 libros sobre el tema, sino que empezás a leer libros que están como ligados al tema, ¿no? Lees libros sobre rones, o sobre la historia del ron, o destilados, o de la prohibición, o de la historia de la coctelería, empezás a atar cabos. Entonces, justamente el libro se trata como de una especie de interpretación de lo que sería, lo que necesitaríamos saber nosotros, los cantineros de habla hispana, para entender la coctelería tiki sin tener que pasar por todo este proceso de libros en inglés y de recetas o ingredientes o técnicas o contextos que no terminamos de entender, sobre todo si no se habla en inglés, ¿bien? O inclusive hablando en inglés es medio tedioso leer también estos libros. Sí, Así que de eso se trata un poco. Y volvemos. Y el libro también, yo, la verdad absoluta es que lo escribí, y primero por varias razones, pero la primera lo escribí para mí. Claro. Porque yo quería escribirlo para yo tener de alguna manera resumido y digamos, junto toda la información que necesito. Claro. Porque me pasa mucho que cuando trabajo en el bar y necesito, por ejemplo, una receta, me costaba conseguirla. Entonces dije, bueno, las voy a poner todas en un libro para tenerlas, ¿bien? Y después, cuando lo empecé a escribir, me di cuenta que yo ya estaba empezando a interpretar cosas, y la segunda intención del libro es decir, bueno, que así como me sirve a mí, le sirva a otros, ¿entendés? Claro. O sea, que así como yo lo voy a tener abajo del bar, ¿entendés? Y cuando me pidan, qué sé yo, un Penán Afrididi o un Jungle Beer, si no me sé la receta, vaya, agarre el libro y rápido lo encuentre. ¿Se entiende? O sea, esa era mi intención inicialmente para mí, y ahora es algo que se convierte también para otros bartenders. Claro, pasa que en el libro el bartender recurre poco a las recetas, porque por ahí pensamos que no hay cócteles que vayan más allá de las cartas del bar. Y cuando uno habla sobre algo específico, en la historia de la coctelería trata en lo posible de entender lo que pasaba para poder evolucionar, porque muchas de las veces... Claro. Nosotros hoy pensamos que hemos descubierto el almíbar de frambuesa en alguna barra, y resulta que el almíbar de frambuesa ya se utilizaba ahí finales de 1800, finales en el Clover Club, qué sé yo. Entonces, de repente, tener esa información y no volver sobre nuestros pasos nos hace que vamos a avanzar mucho más, darle lugar a opciones nuevas de bartenders que están formándose y que tienen otras inquietudes y otras incertidumbres, a tratar de descubrir nuevas cosas que nos sirvan a nosotros, que transmitimos cosas viejas, digamos. No, volvemos, y que nos sirvan a nosotros en nuestro idioma, porque al fin y al cabo, otro de las cosas que me pasó en los últimos años mientras hacía toda esta investigación y escribía el libro, es que muchas de las recetas que están en los libros que actualmente conseguí, que están en inglés, tampoco son perfectas, así como no eran perfectas las recetas que estos autores consiguieron. Ellos también las ajustaron, y en algunas ocasiones tampoco las ajustaron del todo bien. Por ejemplo, Jeff Berry siempre lo dice, él no es bartender, no era bartender, él es escritor, ¿entendés? O sea,
De hecho, él estudió cine, nada que ver. Entonces, volvemos. Quizás alguna de sus recetas, de hecho, la mayoría de las recetas, yo las retoqué, o sea, las probé 1, 2 y 3 veces y están ajustadas dentro del libro. Pero están más ajustadas para que de pronto estén un poquito más perfectas, un poquito más correctas, para que cuando vos la hagas en tu bar, la receta que está en el libro, digas, che, está rico, está bueno, está balanceado. Pero aún así confío en que seguramente las nuevas generaciones, los nuevos bartenders, van a agarrar el libro, van a hacer las recetas y pueden hasta seguir perfeccionándolas, porque de eso se trata el tema, ¿bien? Pero volvemos. Entonces, el libro de alguna forma lo que hace es que va a resumir y va a dar como una cronología de lo que hay que saber para entender la coctelería tiki, ¿bien? Entonces, inicialmente lo primero que habría que marcar si hablamos de tiki es que todos los cócteles tiki son cócteles tropicales. ¿Bien? No todos los cócteles tropicales son tiki. No todos los cócteles son tiki. Muy bien. Entonces, ¿esto qué significa? Que básicamente hay cócteles tropicales que, a pesar de que en algún momento entraron dentro quizás del menú de un bar tiki, por así decir la piña colada, o por así decir el daiquiri, ¿sí? Que son palabras mayores, esos cócteles no son tiki, a pesar de que la coctelería tiki también los ofrecía, ¿sí? En los menúes de los bares y de los restaurantes, ¿bien? Pero entonces es ahí donde sucede que porque mucha gente a veces me pregunta, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para decir que un cóctel es tiki o no? ¿Bien? Entonces yo siempre digo, bueno, primero que tiene que ser un cóctel tropical, es decir, tiene que ser un cóctel que exprese cierta tropicalidad. Y bueno, muchos de los que de pronto nos están escuchando ahora, otros quizás no lo saben, pero hay 2 cócteles fundamentales, que son el Planters Punch, ¿sí? Y el Daiquiri. Esos 2 cócteles son como el lienzo sobre el cual se creó la coctelería tiki. O sea, tanto el Planters Punch como el Daiquiri fueron los 2 cócteles cuya estructura se utilizó y se reformuló. Es decir, son los cócteles sobre los que se hicieron los twists, las reversiones, una, otra y otra y otra y otra reversión, miles de reversiones de esos cócteles, son los que dieron origen de alguna manera a la estructura de la coctelería tiki. ¿Está bien? Ahora, pero después la coctelería tiki agarró su propia estructura, de alguna manera. ¿Bien? Entonces, hoy por hoy, a veces me cuesta porque la gente me dice, bueno, pero ¿cuál sería el siguiente paso, ¿sí? Para que evolucionen las estructuras de la coctelería tiki? Es decir, ¿puedo hacer un Negroni o un Old Fashion y que sea tiki? Entonces digo, bueno, la verdad, sí se puede, porque hoy por hoy justamente lo interesante es que cuando uno entienda la coctelería tiki, mixológicamente hablando, estructuralmente hablando, es decir, cuando entiendas que todo empieza por el Planters Punch y el Daiquiri, que primero tenés que saber hacer un Planters Punch y un Daiquiri, y que después eso te va a llevar al Mai Tai y al Zombie y a tantas otras recetas de cócteles, cuando ya domines eso, vas a poder agarrar las estructuras de otro tipo de coctelería y tratar como de fusionarlas o juntarlas con la estructura de la coctelería tiki. Entonces, eso también tiene que ver con una cuestión de supervivencia, ¿no? Los estilos se van mezclando en algún punto y creo que cuando un estilo tiene tanta fuerza y está en la magnitud del estilo, no tiene miedo de mezclarse con otras cosas. No, y de hecho esto es lo más divertido que tiene el movimiento, porque volvemos. Yo también, quizás estamos hablando, hablemos de tiki, ¿no? Estamos hablando de algo que es un poquito más avanzado, no estamos hablando específicamente del Planters Punch o del Daiquiri o alguna receta. De hecho, si alguien tiene alguna pregunta sobre eso, por favor póngala, así me frenan y me preguntan en particular. Pero lo que quiero llegar es que también la idea de escribir, por ejemplo, un libro y poner al alcance de los bartenders cierta información es para que estos bartenders tengan la misma información que yo tengo y para que me puedan ayudar también y para que juntos empecemos a dar pasos hacia adelante, ¿sí? O sea, para que podamos empezar a hacer un nuevo estilo de coctelería tiki.
Yo particularmente en el último año he experimentado mucho con aperitivos, porque vivimos en Argentina y porque, nada, tomamos mucho vermú, tomamos muchos bitters, nada, Campari, Aperol, Chinar, qué sé yo, de tratar de incorporar en la coctelería tiki. Y al fin y al cabo, los bitters están llenos de especias, ¿sí? En muchas ocasiones, tienen botánicos. Y las especias, particularmente, son uno, por ejemplo, de los elementos que determinan la estructura del ponche, del punch. O sea, Entonces, o sea que pasando en limpio, si tuviésemos que definir para las personas que no saben cuál es la estructura, digamos, más grosa del tiki, tengo especias principalmente, tengo el destilado, siguiendo por la parte del planter punch, por ahí si alguien no la conoce, tengo algunas... sí, básicamente para entender la estructura, digamos, de la coctelería tiki solamente hay que enfocarse justamente en el punch, ¿sí? Entonces, el punch básicamente son 5 ingredientes, ¿bien? Entonces tenés una bebida espirituosa, ¿bien? Tenés un cítrico y un endulzante, ¿sí? Tenés lo que se llama wick o algún ingrediente como que rebaja la graduación alcohólica, que bueno, puede ser hielo, como puede ser una soda, o inclusive muchas veces los jugos y los almíbares también cumplen la función de wick, ¿sí? Rebajan la graduación alcohólica. Y después alguna gente que da el toque de especies, ¿bien? Pero a veces esto confunde porque la gente dice, no, pero 5 ingredientes, pero entonces el spirit, el endulzante o el cítrico, el endulzante, el wick y la especia. Bueno, a veces la especia está en el endulzante, ¿bien? Y a veces el wick también está en el jugo, ¿bien? Y a veces la especia también está en la base alcohólica, ¿bien? O en el spirit. Una familia de cócteles, digamos, si vos te pones a analizar puntillosamente, tenés variaciones tan simples, digamos, familias de cócteles, como el caso de un daiquiri clásico o una caipirinha, te explicás que básicamente terminan siendo lo mismo, destilado de agua, destilado de caña, azúcar, limón, digamos. Bueno, de hecho, el punch es como el ancestro, digamos, más inmediato del cóctel. O sea, antes del cóctel estaba el punch. De hecho, se dice que el cóctel básicamente fue el punch llevado de ser una bebida comunal a una bebida individual. Pero volvemos, eso sería irnos... Como nos Hay pasa que irnos un ahora, poco más... cuando alguien viaja y te dice, che, vos sabés que probé tal cóctel en tal lado, imaginaba a alguien yendo a la barra diciéndole, vos sabés que cuando viajé tomaba unas cosas así grandes, ¿cómo puedo hacer para hacerlo más chiquito? Entonces el bartender evolucionó. Claro. Pero volviendo al tema del punch, o sea, lo interesante es que, por ejemplo, yo en los años leyendo los libros, ¿no? Y un poco la estructura del punch, todos hablan de ese tema porque es fundamental. Yo traté como de llevarlo un poquito más allá y entonces empecé justamente a hablar, volvemos, en el libro después lo van a poder leer mejor, de que a veces, ¿sí? Justamente el wick o el cítrico, que haya cítrico no quiere decir, en realidad, si lees entre líneas, dice que tiene que haber acidez. Entonces, por eso un olfayo, ¿no? Un Negroni podrían llegar a tiquificarse y entrar incluso dentro de esa estructura, ¿no? Donde haya un agente endulzante, porque al fin y al cabo el Campari y el Vermouth tienen azúcar. Y también tienen acidez, ¿se entiende? O cuando exprimís la piel del limón o la piel de naranja encima, estás poniendo acidez. Entonces a veces no tiene que ser cítrico, capaz es acidez. Si después le agregás algunos sabores que son más tropicales o están más relacionados justamente con la estructura mixológica de la coctelería tiki, digamos Faternum o Pimento Dram o algún licor, qué sé yo, como el apricot brandy, volvemos. O sea, podrías llegar de alguna manera a ponerlo dentro de la estructura de la mixológica de la coctelería tiki. Entonces, por eso es que hay que estudiar un poquito más en profundidad cómo se hacían esos cócteles, cómo hacemos la coctelería hoy y empezar a tratar de mezclar un poco todo. Y obviamente hay que cometer errores, seguramente Claro, hay que errar. Dice, ¿cómo le agregás esa tropicalidad a los cócteles? ¿Cómo le agregás la tropicalidad? A los cócteles. Y bueno, volvemos. Tenés que pensar en elementos tropicales. O sea, cuando hablamos de elementos tropicales, hablamos de ingredientes o sabores que son
típicos del trópico, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Argentina no estamos por debajo del trópico, ¿sí? Sí. Pero entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿sí? En el medio, y eso más o menos es como medio desde Perú para arriba, ¿sí? Y desde el sur de Estados Unidos para abajo, ¿bien? California definitivamente está justo, creo que si no me equivoco está, nunca me llevé geografía, pero hace muchos años que no estudio geografía, pero creo que está dentro del trópico, ¿sí? O sea, si hay ingredientes que son de esa región, ¿bien? Y que son típicos, los cítricos, ciertas frutas, ¿bien? Licores que son tradicionales de esas regiones. O sea, si vos incorporás esos ingredientes, y esos ingredientes, porque me dijiste cómo le ingredás tropicaleidad, no dijimos cómo tipificarlo, pero volvemos, ingredientes tropicales. El cacao es tropical, ¿sí? Claro. El maracuyá es una fruta tropical, el ananá es una fruta tropical. Hay ciertos cítricos que son más típicos del trópico. La banana es una fruta tropical Igual por también excelencia. tiene que ver con esto que la coctelería tiki cuenta una historia desde, no solamente en la combinación de los ingredientes, sino también en toda la perspectiva visual y de lo que se vivía como hoy se puede entender algo como 4D. O sea, no era solamente ir a un bar Claro, a tomar cócteles tropicales, sino también sentir la la tropicalidad. experiencia, ni Yo lo que hablar. te Bueno, digo, porque al fin y al cabo, muchos saben, otros no, la coctelería tiki, por ejemplo, Jeff Berry hace muchos años acuñó un término que es false tropical drinks, ¿no? Y la traducción sería algo así como falsos cócteles tropicales. Pero la coctelería tiki justamente es eso, son falsos cócteles tropicales. No falsos porque sean de mentira, los cócteles, son de verdad, sino porque conceptualmente era falso, el concepto era falso. O sea, la coctelería tiki se inspira de alguna manera en la cultura de la Polinesia, ¿no? Se inspira sobre todo en los paisajes, ¿bien? Sobre todo en todos los elementos, digamos, decorativos, de ambientación, ¿no? Don de Beachcomber, cuando crea su café, básicamente lo decora como si eso fuese un lugar en lo que él interpretaba sería la Polinesia, y lo que alguien que nunca ha ido a la Polinesia compraba como idea, ¿entendés? Es como que, a ver, hoy por hoy hay muchos bares conceptuales, estamos en la era de los bares conceptuales. Si venís a Buenos Aires, o acá a la capital, todos los bares son bares conceptuales. Ahora casi que si no tenés un bar conceptual, como que no sé, está sí, difícil pelearla, ¿no? Tenés que tener concepto. Pero el tiki, bueno, Jeff dice que hay un bar, hubo algo antes del tiki, pero yo me voy a agarrar de esto y voy a decir, el tiki es el movimiento que dio origen a los bares conceptuales. Antes del tiki no había bares conceptuales. es la segunda vez que decís movimiento y eso es importante destacar porque no es una moda, como por ahí muchos Muy interpretan bien, de que esto sucede como una moda. La coctelería tiki fue un movimiento, es un movimiento. no solamente incluyó una estética representativa donde todo lo podía asimilar, digamos, a eso de manera visual y muy rápida, sino también perduró en el tiempo. Sí, Por y décadas. está cargado de elementos culturales, definitivamente. Por eso es tan rico y tan lindo cuando te gusta y cuando te pones a estudiar. Sobre todo, bueno, porque hace un rato lo nombramos a Martin Cate y a Jeff Berry, pero después hay una persona que es muy importante que se llama Sven Kirsten, que es un señor que escribió este libro que se llama Tiki Pop, que es un tremendo libro, donde no hay información de cócteles ni de recetas. Es más que nada, son más que nada elementos, como les voy a pasar un poquito el libro como para que lo vean, está en alemán, no se asusten, son más que nada fotos como de cómo eran las casas, ¿sí? Bueno, nada, qué sé yo, aparecen vasos, ¿sí? Elementos así relacionados como, no sé si se ve bien, como, Claro. como eran los menúes, ¿sí? Volvemos. Estamos hablando de una época en que la gente realmente usaba camisas hawaianas o floreadas, donde había lugares para ir a jugar al bowling, pizzerías, los cines también se Acá, bueno, decoraban así. dice, Yo siempre, ajá, perdón, dice, ¿por qué el daiquiri como tiki? No, en realidad no dijimos como tiki, dijimos que entre el daiquiri, dijo Martín, que entre el daiquiri y el planter punch fueron dos
pilares, 2 lienzos donde se empezó a trabajar, ¿no? Sí, sí. Bueno, para responder eso y para que no genere confusión. A ver, porque Don de Beachcomber y Trader Vic, que son considerados, digamos, los padres del movimiento, bueno, primero Don y después Vic, ¿sí? Primero Ernest Beaumont Gant y después Victor Bergeron. Don se basó justamente en el planter sponge. O sea, él había viajado mucho por Centroamérica, por el Caribe, y de pronto, bueno, en Jamaica descubrió las bondades del planter sponge, y ese fue el cóctel que usó como de blank canvas, ¿no? Como de lienzo. Dijo, a partir de este cóctel voy a crear mis otros cócteles. Trader Vic, a diferencia de Don, además de utilizar los cócteles que se robó o que se copió de Don, utilizó el daiquiri como lienzo, porque él tuvo un viaje que fue muy inspiracional para él a La Habana, donde fue a beber al Floridita, y bueno, cuentan que ahí lo conoció a Constante Ribalay Guaberti, que tomó daiquiris hecho por el rey de los cocteleros, ¿sí? Constante Ribalay Guaberti es la persona a la que se le debe la fama mundial del daiquiri, ¿sí? Junto con Ernest Hemingway, que se tomaba los daiquiris que le hacía Constante. Bien. Entonces, dicen que Trader Vic de alguna manera usó la estructura del daiquiri para reformular sus cócteles. Si se ponen a pensar, el Mai Tai, la receta del Mai Tai no dista mucho de un daiquiri, donde además de utilizar ron, bueno, y cambiar el endulzante, en vez de usar azúcar normal, usa horchata de almendras, o un almíbar de leche de almendras, y le agrega un licor de naranja, ¿no? Se le agrega un licor como otro agente endulzante, pero básicamente es una estructura muy parecida a la del daiquiri, que puesto en un vaso corto con hielo. ¿Se entiende a lo que vamos? O sea, no quiere decir que el daiquiri no es un cóctel tiki. El daiquiri es un cóctel tropical que dio paso a la creación de nuevos cócteles tiki. De hecho, es una excelente estructura para inventar un trago tiki, porque volvemos, agarras la estructura del daiquiri y nada, mezclas 2 rones, le agregás un cítrico, le cambias el almíbar y le pones una gotita de bitter o de especias y ya tenés más o menos un cóctel Sí, tiki. No está... mantener un poco la acidez. Sí, obvio, y agarrás y lo pones en un vaso, en una copa de cóctel, le pones una soguita o le traes una hojita y ya estás entrando un poquito en la estética. La gente como que le tiene mucho miedo, pero ¿cómo es esto hacer un cóctel tiki? ¿Tan difícil? No, no es tan difícil. Lo único importante es que hay que entender la coctelería tropical primero y después ya va saliendo solo. Después lees recetas de cócteles tiki y decís, este cóctel es muy... De hecho, son parecidos entre sí. Don de Beachcomber y Trader Vic tenían una maña muy grande que tenemos todos los bartenders, que es copiarse a sí mismos. Sí, o sea, uno se copia a uno mismo todo el tiempo, uno tiene un patrón de hacer las cosas. Después de que vos tomás muchos de los cócteles que ellos hicieron y los haces y los haces y los haces y los haces, y volvemos, ahora cuando esté el libro van a tener todas las recetas juntas, conglomeradas y en bloque, así de receta de Don y así de receta de Vic, te vas a dar cuenta que son parecidas entre sí las recetas, que tienen leves diferencias, pero podés como empezar a entrever de dónde se inspiraron y de dónde viene como la cosa. Bueno, nos fuimos por las ramas, pero al fin y al cabo se llama Hablemos de Tiki, así que estamos hablando de Estamos hablando coctelería de tiki. Tiki, ¿no? Elegimos un tema, un título grande para esto. Ahí también están preguntando, digamos, cuál es uno de los destilados preferidos para la coctelería Tiki. Bueno, bien. Obviamente el destilado por excelencia es el ron, ¿sí? Esto tiene que ver con varios factores. Primero, y me animo a decir que más importante que cualquier otro factor filosófico o sibarita, ¿sí? Es el factor económico, ¿no? O sea, cuando nace la coctelería Tiki en 1934, que es pleno inicio, digamos, termina la prohibición en 1934, empieza otra vez, digamos, la posibilidad de abrir bares y de expender bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. El ron era uno de los destilados más baratos para conseguir, porque la industria de whisky estaba totalmente parada, estaba reactivándose, así que recién arrancaba la del whisky americano. Los whiskies importados eran caros, los whiskies escoceses, los whiskies irlandeses en ese entonces eran costosos. El ron venía del Caribe, ¿no? Cuba hasta 90 millas de los Estados Unidos. Entonces, se cuenta o se dice que en esa época
cuando vos le querías comprar whisky al proveedor, el proveedor o el distribuidor te obligaba a que para venderte una botella de whisky compres cierta cantidad de ron, porque tenían mucho Hay stock. algunas marcas que hacen eso, te venden un Hay producto. algunas marcas que todavía lo hacen. Hay marcas que lo hacen esto. Sí, sí, sí. O sea, no es que no es una locura lo que se hacía en ese entonces. Entonces, bueno, volvemos. De pronto con ese stock de ron, bueno, había este señor, Ernest Boumongan, un adelantado, ¿sí?, a su época. Chabón dijo, bueno, voy a utilizar este destilado como base para los cócteles que quiero servir. Y por supuesto, en segundo plano, él había viajado mucho por el Caribe. Él se dice que fue contrabandista durante la prohibición. No está comprobado, pero es lo más probable. Y que en esos años que visitó las diferentes islas del Caribe, visitaba las destilerías para buscar los productos que iba a contrabandear y que tenía un conocimiento muy amplio justamente de los rones del Caribe. Así que si combinás esa economía, ¿sí?, favorecedora, digamos, de comprar ron económico y ese conocimiento que él tenía, combinado justamente a los otros factores, digamos, decorativos y conceptuales, y saliendo de la prohibición, hicieron que esto sea como un boom, ¿no?, en su momento. Pero ron es la bebida. Hay otras bebidas, hay otras bebidas, pero inicialmente, para no confundirles, les diría que ron es lo más importante. Por eso, si quieren entender un poco más de coctelería tiki, tienen que estudiar por separado de todo lo que es este estilo coctelero, estudiar sobre rones, ¿bien? Que es, la verdad, también muy rico y muy interesante, porque el ron es uno de los destilados más versátiles que existen. Igual en el libro, en el segundo capítulo, es todo sobre rones. Así que ahí hay un montón de información. Volvemos, información concreta y básica que necesita saber uno para poder justamente dominar una receta. Ahora, más vale que lo saques al libro porque te vamos a ir a buscar, ¿eh? O sea, No, ya está, obviamente. Y bueno, todos con el ya libro. debería estar listo. Y bueno, lo que pasa es que yo también estoy cebado. Lo terminé de escribir hace algunos meses y está listo. De hecho, no lo tengo en físico, pero yo lo tengo acá todavía, lo tengo y siempre lo consulto porque, volvemos, es un material bien cargado de información. Y como les decía, el tema ron está. En el libro se tocan también otras bebidas. Se toca un poquito de gin, se habla un poquito de whisky, pero muy poquito, muy por arriba, y dando alguna referencia de cómo se utilizaba o en qué cócteles o en qué momento, pero todo es sobre rones. Así que hay que seguir estudiando sobre ron, porque justamente el secreto de un cóctel tiki está en gran parte en ese blend, esa mezcla de rones que hacían. Qué loco que hoy no tengamos, digamos, con el fundamento ese de la disponibilidad de los ingredientes que tenía en su momento, que nos llevan. Hoy, por ejemplo, lo que va a pasar es que no tengo una gran bola de cristal ni tengo mucha idea de lo que va a suceder, pero me voy adelantando, digamos, en una cuestión de tener tiempo para pensar, porque básicamente estamos al pedo y estamos pensando cosas. De decir, ¿cómo vamos a enfrentar la coctelería después de todo esto? ¿Con qué disponibilidad de ingredientes? ¿Con qué precio? ¿Con qué valores? ¿No? Bueno, sí, De ¿qué es lo repente, que va a pasar después de esto? de tener acceso a un destilado, digamos, de buena calidad y del pueblo, que te represente como en el caso que puede haber sido el ron, en gran cantidad, en gran disponibilidad. Hoy no tenemos nosotros un ron que nos pueda llevar Sí. por ese lado también, ¿no? Que a lo mejor Bueno, puede salvar yo, el estilo. a ver, esto es un tema, es interesante lo que decís, porque particularmente el tiki, en su historia, siempre florece en los peores momentos de la historia de la sociedad. Así que a mí particularmente, cuando me dicen, che, ¿qué va a pasar después de esto? Y le digo, no sé qué va a pasar, pero lo que sé es que el tiki después de esto va a agarrar para arriba, porque volvemos, es un tipo de coctelería que en general a la gente le gusta. La gente cree que es cara, pero no es tan así. Lo que sí es a veces laboriosa, o sea, lleva un poquito de trabajo, pero si sos apasionado y te gusta trabajar en tu bar, hacer tus ingredientes, balancear bien un cóctel, es un tipo de coctelería que siempre te va a llenar de satisfacción hacerla. Yo siempre la gente me dice, cuando hablando de coctelería tiki, no, que hacer un cóctel tiki es más fácil, pones un montón de ingredientes y
es difícil hacer un cóctel de 3 ingredientes. Es cierto, hacer un cóctel de 3 ingredientes a la perfección es muy difícil, porque estamos hablando de la simpleza, ¿no? Y la belleza justamente en unificar 2 o 3 ingredientes perfectamente. Lo que buscan algunas competencias, ¿no? Pero combinar a la perfección 7 ingredientes es mucho más complicado que combinar 3. Yo en el último torneo que participé usé Planted Punch de base y bueno, se me fue un poco la mano con el dulce, pero la complejidad del cóctel era increíble. Yo me acuerdo que tenía los 2 licores. Ahora, acá me están preguntando si parte de la mayor, digamos, el sabor predominante de los cócteles es sobre la acidez, es el dulzor. Bien, excelente. Sí, es una buena pregunta esa. Definitivamente, la mayoría de los cócteles tiki, en reglas generales, la acidez y el dulzor son los 2 elementos como que marcan la tendencia del sabor, ¿no? Siempre tiene que haber acidez. Sí, usualmente los cócteles tiki tienen acidez y tienen citricidad. Y también tienen dulzor. Ahora, respecto al tema del dulzor, es importante decir que en realidad un buen cóctel tiki no es dulce ni ácido, es balanceado. O sea, un cóctel tiki bien hecho tiene justamente ese perfecto balance entre dulzor y acidez, donde vos lo probás y decís, ok, no es dulce, o sea, tiene dulzor, pero no es empalagoso, y donde decís, hay acidez, pero no es esa acidez que te hace arrugar la cara. ¿Entendés? O sea, ese balance, encontrar ese balance es como encontrar justamente el camino por el donde deben ir los cócteles de este estilo. Y volvemos, es difícil, pero justamente se trata de empezar a entender, y por eso vuelvo un poquito a esto de la estructura del punch, ¿no? Y entender cada una de las partes, entonces entender que tenés el spirit, entender que tenés el cítrico o el ácido, que tenés el dulce, que tenés la especie, que tenés el wick. ¿Por qué? Porque hay rones que son más ácidos que otros. Claro. ¿Entendés? Entonces, si vos empezás a estudiar sobre rones, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que un ron agrícola, el sabor difiere mucho al sabor de un ron industrial. Un ron hecho de jugo de caña y uno hecho de melaza son completamente distintos. Y que cuando los mezclás, justamente cuando los combinás con un agente endulzante o un agente cítrico, esos ingredientes, esos rones reaccionan de maneras diferentes. Claro. Por ejemplo, los rones agrícolas, los rones hechos de jugo de caña, la callaza o los rones de Martinica, en general, ya de por sí tienen un perfil dulce en boca. Entonces, cuando vos los mezclás con un agente endulzante, tienden a levantar mayor dulzor, ¿entendés? Entonces, si solías poner, si vos estás haciendo el mismo cóctel y lo haces con media onza, por ejemplo, de almíbar, si cambias el ron, probablemente tengas que cambiar la cantidad de azúcar. Por eso vas a tener que probarlo y balancearlo y ajustarlo, ¿sí? Esto es, en la coctelería tiki, todo el tiempo estás ajustando, todo el tiempo tenés que estar ajustando en función de los ingredientes. Bien, lo mismo que pasa con los endulzantes. A ver, no es lo mismo usar un almíbar de maracuyá, que es un almíbar hecho a partir de una fruta que tiene acidez, ¿sí? Que usar un almíbar simple. Bien, no es lo mismo el azúcar negro que el azúcar blanca, que la miel. Entonces, por eso tenés que probar todos los ingredientes por separado para entender cómo balancear esa cuestión entre acidez y dulzor. Y acidez y dulzor no tienen que ver solamente con el cítrico y el azúcar. Tienen que ver también con cómo los otros ingredientes influyen en esa acidez y en ese dulzor. Claro, lo que pasa es que la mayoría de los ingredientes que uno utiliza, como en el caso del ron, tiene en su ADN una cierta cantidad de información que si vos no lográs descifrarla antes es imposible mezclar, porque dependiendo, si bien la materia prima es importante, los métodos en los cuales se obtiene el ron también van a marcar algunos tipos de procesos, ya sea desde el añejamiento, desde la mezcla. Si la mezcla fue previa, hecha en un tanque de mezclado donde ya había un 50% de producto anterior hace 15, 14 años, como le pasa, por ejemplo, en Santa Teresa, tenés que entender un poco del ADN, y más cuando tenés muchos ingredientes. Mientras más ingredientes tenés, más importante. Más difícil se hace, sí.
Por eso ya hoy por hoy, por ejemplo, no va más esto de decir, che, ¿qué ron lleva este? Ron blanco. ¿Cuál? No, listo, no. ¿Cuál? No, dame más información. Entonces es fundamental eso, sobre todo en el campo de la coctelería tiki. Debería aplicarse a todos los tipos de coctelería, pero la coctelería tiki es fundamental. Así que por eso hay que estudiar un poquito más sobre ron. Como les digo, en tiki en español hay como una... Yo avancé un poquito más el trabajo que de pronto Martin Cage había empezado hace algunos años en dividir los rones en blended, ¿sí? Bueno, él tiene una clasificación un poco loca y extensa. Yo hice una clasificación un poquito más cortita, donde hablamos de ligeros, ¿sí? Añejos ligeros, añejos y extrañejos. Y después, por materia prima, ¿sí? Después por estilo y después por país. Si vos ya con esas 3, 4 clasificaciones estás listo y más o menos entendés los estilos y ya podés escribir mejor una receta o ejecutar mejor una receta con los rones que tengas en el bar, que después tenés que probarlos y probarlos, ¿sí? Como Digamos dice que mi... la parte especial, sí, así quedas, ¿no? Pero así, de tanto probar y Así, probar. sí. La parte especial del cóctel termina formando, digamos, un complemento o realmente funciona como un condimento en la comida, digamos. El condimento en Sí, la comida que elegís termina, digamos, utilizándose en función de todos los otros ingredientes para ver el comportamiento que va a tener después en la mezcla. sí, las especias muchas veces están en el mismo ron levanta especias, ¿sí? Y de hecho la mejor manera de agregar especias a un cóctel tiki es con una gotita de esto, ¿sí? Que son especias líquidas. Una gotita de esto y siempre hay especias ya, pero volvemos. La especia es un condimento, te ayuda a realzar algunos agentes, ¿sí? De sabor o parte de la estructura del trago. Por ejemplo, la absenta, ¿sí? Que la gente muchas veces dice, no me gusta la absenta, no me gustan los No me sabores gusta el anisados. anís, no me gusta el acento. No le gusta, perfecto. A veces una gota de absenta, un dash de absenta en un cóctel tiki justamente hace que el dulzor, la acidez se disparen o se levanten. Bien, por eso hay que ser cuidadoso. Hay gente que le encanta, yo le meto 6 dashes de absenta. Donde Beachcomber era un desubicado, el chabón le metía, volvemos, a veces 4, 5, 6 golpes de absenta a un cóctel. Tomás el cóctel y tiene gusto a anís, definitivamente. Yo no soy muy amante de ponerle tanta absenta, pero sí, el angostura y la absenta son dos ingredientes que son parte del ADN. Don usaba mucho esa combinación de angostura y absenta en sus cócteles, pero como decís vos, como los condimentos. Y hay gente que le gusta la comida un poco más salada y a otro que le gusta un poquito menos salado, ¿bien? Entonces yo te iba a preguntar, che, ¿cuán especiado te gusta? ¿Sí? Yo prefiero hacerlo siempre suave y no pasarme de especias para que no sea un golpe en el paladar. Pero volvemos, es medio una cuestión de gusto, pero sí es cierto que siempre tiene que estar presente y es un condimento, es una buena palabra la que usaste vos para definir. Pasa que también el anís, por ejemplo, dentro de una clasificación, entra dentro de especias dulces y a veces dentro de lo dulce también da frescura. O sea, El anís, sí, pero depende de lo que estés haciendo, porque por ejemplo, en un cóctel con menta, el anís levanta el mentol, y lo levanta bastante. Pero por ejemplo, en un cóctel con algún endulzante intenso, tipo como de frutos rojos o algo así, tiende a llevar el anisado muy por arriba, y sobre todo si es así. Entonces volvemos, es como lo contrarrestás. Por eso hoy hacer un buen cóctel tiki depende de que entiendas cada uno de los ingredientes, los estudies y los vayas mezclando poco a poco. En el libro, cuando lo vean, cuando salga, van a ver que se empieza de cócteles súper sencillos y se va llegando a cócteles más complejos. ¿Sí? Se empieza haciendo planter punch y daiquiri, después hacemos cócteles tropicales que no son tiki, pero como que sentaron ciertas bases. Entonces, antes de hacer un buen cóctel tiki, porque volvemos, todo el mundo dice, sí, hacer un cóctel tiki de una vez. ¿Tomaste alguna vez un Dark and Stormy? ¿Tomaste alguna vez un buen daiquiri? ¿Tomaste alguna vez un Corn and Oil? ¿Sabés lo que es un planter punch? ¿Por qué no te tomás primero un trago tropical y después te voy llevando? ¿Se entiende? O sea, por eso es importante esto que dijimos al principio de todos los cócteles tiki son cócteles tropicales, no todos los cócteles tropicales son tiki, pero el tiki viene de la coctelería tropical. Si tuvieras que enumerar unas 5 especias que te caracterizan cuando haces tus cócteles, ¿cuál sería? 5. Y canela,
clavo, nuez moscada, anís. Y la última, y considerándolo una especia, estaría por ahí el jengibre de pronto, ¿sí? Pero en realidad los nombré todos, pero hay uno que los tiene todos, que es el pimiento, la pimienta de Jamaica, ¿no? Pimienta de Jamaica tiene canela, tiene clavo, tiene nuez moscada, los tiene todos, pero las 5 especies de la coctelería tiki son esas, básicamente. Canela, clavo, nuez moscada, anís y la pimienta de Jamaica. Después hay más, Acá pero están serían como preguntándome las especies. sobre el uso de esas especias y depende mucho sobre el contexto, porque hoy crear un cóctel no termina siendo solamente utilizar, eh, o sea, puedes pensar en tinturas, puedes pensar en maceraciones, puedes pensar Hay en... muchas formas de incorporarlo, sí. Hoy ya es una cuestión más de conocimiento básico sobre Esto, cómo a utilizar. veces, ¿quién pregunta? ¿Se puede saber? Sí, eso lo pregunta Agustín Boyero. Bueno, Agustín, porque, a ver, el tema de las especias es que a veces uno quizás habla de especies y uno se imagina que estás poniendo anís y clavo de olor y lo estás machacando en el trago como si estuviese haciendo una caipirinha. No. O sea, volvemos. A veces el angostura tiene anís y canela, ¿entendés? O tiene canela y pimienta de Jamaica, o clavo. La absenta tiene anís, ¿sí? Si yo pongo un ron que esté bien añejo, oscuro, ¿sí? Ese ron probablemente también pueda tener algunas características de canela, de cacao, ¿bien? Si utilizo un licor especiado, ¿bien? Como el pimento dram o el falernum, que son propios de la coctelería tiki, o si utilizo, por ejemplo, la miel inclusive, ¿sí? La miel, a pesar de que no tiene especias como tal, en general, cuando la combinás con ron o la combinás con un cítrico, suele aportar o expresar ciertos sabores que pueden ser especiados, ¿entendés? Entonces, no es literal lo de las especias, no es literal, o sea, nos referimos a que tiene que haber ese sabor especiado en la Divertido. mezcla, ¿bien? Bien, te tienen que gustar un poquito las especias si te gusta la coctelería tiki. No, me preguntan si el amaretto también es como un condimento de la coctelería tiki. Perfecto, el amaretto, Puedo sí, el utilizar amaretto se utilizaba, el amaretto se utilizaba. Lo que pasa es que el amaretto está un poquito mal interpretado porque mucha gente dice del amaretto que es un licor de almendras, pero en realidad el amaretto es un licor de los carozos del damasco, ¿sí? Que parecen almendras y que tienen un sabor almendrado cuando se hace la maceración, bien, y cuando se produce el licor. Así que a mí, por ejemplo, el amaretto, yo siempre digo, bueno, apricot brandy y amaretto son dos ingredientes que están como medio, son muy familiares. De hecho, si un cóctel tiene apricot brandy o tiene amaretto, casi que los podés medio reemplazar y usualmente funcionan bien. Pero el amaretto definitivamente también te va a levantar notas especiadas. ¿Tenés Bien, alguna idea de está dónde muy se bien. puedan conseguir recetas sobre, por ejemplo, pimiento dram o algún tipo de ingredientes que vos preparás, que descubriste que con ingredientes que conseguís dentro de la ciudad te llevan a generar sabores aceptables dentro de las mezclas? La verdad, mira, hacer pimiento dram o falernum no es muy difícil. Digo, con la pimienta de Jamaica que consigan en la dietética del barrio van a trabajar bien. El tema es encontrar justamente la receta correcta como para obtener un resultado final aceptable o positivo, ¿no? Porque el tema con la receta del pimiento dram es que, como te metes en internet, hay un montón, ¿sí? Yo sí les tengo que recomendar, les recomiendo las recetas de una chica que se llama Darcy O'Neill, tiene una página que se llama The Art of Drink, ¿sí? Yo no, después, si quieren, les puedo pasar el link, me escriben y les paso el link, pero Darcy O'Neill tiene unas recetas muy buenas de falernum y de pimiento dram, ¿sí? Por lo menos son las recetas que a mí hace algunos años me pasó Jeff, y son recetas que, bueno, yo hoy por hoy las triplemente desdoblé, ¿sí? Las llevé a otro formato, que Dios quiera en algún momento se conviertan en un licor que puedan comprar y que ya esté listo. Breve. Pero el secreto, por ejemplo, con el pimiento dram es no pasarse de canela.
Pimiento Dram es básicamente un licor de pimienta de Jamaica, ¿eh? No es ni más ni menos que una maceración de pimienta de Jamaica a la que se le agrega canela, pero solamente por un periodo muy cortito de la maceración. Si te pasás de canela, lo arruinás. La canela es muy invasiva, ¿sí? He probado vermús artesanales argentinos en la actualidad, pasadísimos de canela y de especias. Puedes decir, che, la verdad como vermú no me gustan, pero los usaría de pimiento Dram porque una cosa así. De hecho, el vermú es un buen reemplazo del pimiento Dram, entre comillas, ¿eh? ¿No? Porque yo digo esto y ya me agarran así. El vermú reemplaza el pimiento Dram. Hace cóctel tiki con vermú, a full. Sí, yo hago cócteles tiki con vermú. Y siempre que tengo que usar siempre que utilizo vermú, pienso el vermú como si fuese pimiento Dram. Es decir, como un licor o un agente alcohólico que tiene azúcar, que tiene especies. ¿Se entiende? O sea, por ahí va un poquito los tiros. Y bueno, esto ya como metiéndonos en la evolución de la coctelería tiki en el continente, ¿no? En nuestra región. Si tuvieras que nombrarme 5 cócteles tiki que vos creas que pueden servir, ya sea marcando... ¿Cinco cócteles tiki? Sí. Uy, es muy difícil. El libro tiene 90. Así que pero dentro de esos 90, ¿vos crees que podrías dividir la coctelería tiki en etapas representativas, digamos, de lo que fue? No, eso sí. De hecho, está dividido así. A ver, porque lo que pasa es que no quiero decirlo de siempre, porque tú te vas a decir Zombie Mai Tai. Sí, pero Zombie Mai Tai ya pasó un tiempo y ya como que uno se aburre, dice, ¿viste? Hay otros cócteles que valen la pena. Y a ver, primero digamos que tenés los cócteles que son del principio del movimiento, que son los primeros que inventó Don the Beachcomber, ¿no? Sí. Entonces vos agarrás y cuando investigues o leas, vas a buscar un poquito entender los cócteles de Ernest Beaumont Gant, ¿sí? El estilo de él. Entonces, bueno, él tiene, por ejemplo, el Zombie, pero tiene otros cócteles muy ricos como el Sumatra Kula, que es un trago extremadamente sencillo y fácil de hacer, que solamente requiere el uso de un ron y funciona bien. Después tiene otro cóctel muy rico que se llama Don's Own Grog, que es como una especie, una reversión del grog, donde mezcla, que es el que vamos a hacer ahora cuando vamos finalizando en un toquecito, donde mezcla ron oscuro con frutos rojos, ¿sí? Donde hay granadina, hay casis, hay especias y donde te demuestra que los frutos rojos y las especias van muy de la mano. Después, bueno, Don tiene unos cócteles donde utilizaba un concentrado, uno de sus mix, que era un mix que tenía mantequilla. Bien, esos cócteles particularmente son bastante llamativos y abren como mucho la cabeza, ¿no? De lo que es incorporar como grasa a un trago, ¿bien? Si te pones a pensar hoy, en la actualidad, hablaríamos un poquito de lo que es el fat wash y esas cosas, se puede trabajar un poquito por ahí. En la charla de Fernet que tuvimos el otro día, usamos un café enmantecado. Muy bien. Bueno, el café es un ingrediente importante en la coctelería tropical exótica también, al que no le damos mucha bola, pero hay que darle bola, porque funciona muy, muy bien. Después, y bueno, nada, Don tiene muchos tragos. El Trio Xanadash, donde el Falernum, la miel y el pimiento Dram juntos, el Nui Nui, donde la canela, la vainilla, el cítrico, ¿no? Volvemos, la combinación de especias dulces. Después tiene cócteles como el Swizzle, el 151 Swizzle, donde absenta y angostura juntos, eso se ve muchas veces. Después tenés los tragos de Trader Vic. Trader Vic era mucho más sencillo. El chabón tiene el Mai Tai, después tiene el Fog Cutter y el Scorpion. Y esos tres cócteles se parecen mucho entre sí. Mucho. Pero la diferencia de Don y de Vic es que Don mezclaba rones y no usaba otros destilados. Vic mezclaba spirits, ¿entendés? Mezclaba gin, cognac y ron en un mismo cóctel. Entonces, cuando vas estudiando los cócteles, por eso es tan difícil decir qué 5 cócteles. Y probablemente los mismos que te dicen todo el mundo. El zombie porque es esa combinación de rones increíble, aunque hay uno más fácil que el zombie que sería el Navy Grog, que combina muy bien los rones y es un buen cóctel para entender
todo. 2 cítricos, un endulzante, especias y 2 ron, 2 o 3 rones. Bien. Después, por ejemplo, en el caso de Trader Vic, bueno, volvemos. El Mai Tai como el trago sencillo que parte de la estructura del daiquiri, pero después el Scorpion y el Fog Cutter como esos cócteles donde el chabón ya empezaba a mezclar spirits, ¿sí? Claro. Volvemos. Gin, coñac y ron en un mismo trago. Bien. Lo que pasa es que después a todo le ponía jugo de naranja y jugo de limón y a todo le ponía almíbar de horchata. A todo le ponía horchata el tipo, se copiaba, pero eso es como lo que hay que tomar de él. Después, como la generación de cócteles un poquito más modernos, que son de otros bartenders en otras zonas del mundo, ¿sí? Sobre todo en Hawái, tipo, no sé, Harry G, por ejemplo, ¿no? El Tropical Itch, o el Blue Hawaiian, que no es uno de los mejores cócteles del mundo, pero es un cóctel que funciona bien y que tiene mucho potencial para la reversión. Después tenés Sandro Conti, que es el bartender de un famoso bar que se llamaba de Kahiki Super Club en los 60, que es un tipo que le ponía bourbon a los cócteles, hacía cócteles tiki con bourbon. Entonces volvemos. Es muy difícil nombrar 5, ¿entendés? Porque volvemos. En el compilado de recetas que pronto van a tener en sus manos y van a ver, hay 90 recetas. De las 90 recetas son 25 cócteles de autor modernos, o sea que te quedan 65 cócteles. De esos 65 cócteles, 50 son tiki y 15 son tropicales, como que le dan paso. Esos 50 cócteles tiki, todos son importantes, todos. O sea, yo no puse ningún cóctel al pedo en el libro, digamos. Todos los cócteles que puse son cócteles, digo, este cóctel te va a dar a entender algo. ¿Entendés? ¿Tenemos algún digamos, clásico contemporáneo, tiki, que no hayan hecho estos grandes de la coctelería más pegadito para nuestra época, que tengas algunos bartenders que ya estén reproduciendo, no sé, recetas tuyas o recetas de otros bares de diferentes partes del mundo que sean referentes en la coctelería tiki mundial? Buena pregunta. No, yo diría que el cóctel más moderno, digamos, como que podría llegar a pelearse el hecho de si es tiki o no es tiki. Yo lo meto dentro de la bolsa, pero técnicamente quizás no es tiki del todo, es el Jungle Beer, que es como el cóctel bastante moderno y que es un cóctel, el Jungle Beer, que es más o menos de la década del 70, pero es un trago que fue inventado en Malasia, de hecho es el trago nacional de Malasia, ¿sí? Por eso yo hablo un poquito como de la era dorada del tiki. Y este cóctel, bueno, tiene Campari, por así decirlo. Y antes no había cócteles que tengan aperitivo, ¿no? Entonces, como el primer cóctel tiki que tiene un aperitivo. Y la verdad absoluta del Jungle Beer es que al Jungle Beer nadie le había dado bola hasta más o menos el año 2005, después de que Jeff lo puso en Intóxica, que fue su segundo libro, él puso la receta, pero es un bartender que se llama Giuseppe González el que lo puso como de moda, ¿sí? Giuseppe González es como una especie de Sam Ross, ¿bien? Así Sam Ross, el que hizo el Penicillin y el Paper Plane. Giuseppe González es un cantinero que sacó muchas recetas así como a la luz y él le dio mucha bola al Jungle Beer. El Jungle Beer se puso un poco de moda gracias a Giuseppe González. Pero después tenés, qué sé yo, Marco Dionisio, que tiene el famoso Chartreuse Swizzle, que no es tiki, pero va por ahí. Después Martin Kate tiene varios cócteles, ¿sí? Tiene por ahí un Swizzle famoso. Jeff también tiene el Ancient Mariner, tiene algunos cócteles también que se hicieron famosos. Pero todavía estamos en una etapa en la que reproducimos más cócteles, digamos, clásicos. Todavía no estamos reproduciendo tanto a los cantineros modernos. Estos son los primeros pasos. Es necesario y entendible entender la coctelería del pasado para poder evolucionar. Obvio, poco a poco. Ya hay muchas recetas. El libro de Martin Kate tiene muchas recetas de otros bartenders. Los libros de Jeff también. El mío tiene recetas de otros cantineros. La idea es que cuando haces las recetas de un libro, porque esto es una cosa que yo le digo mucho a los barman a veces. Los libros no se leen. Los libros de coctelería no se leen, se hacen. Claro. Si vos querés realmente entender un libro, tenés que hacerlo. O sea, tenés que agarrar el libro y hacer la receta. Y probarlo y decir,
es una porquería, o poder decir, está riquísimo, Claro. no importa. Porque si es una porquería, igual vas a haber aprendido algo. Y si es riquísimo, seguramente aprendiste algo y tenés un cóctel nuevo en el repertorio. En el libro hay receta de otros bartenders. Hay que hacer la receta de los otros bartenders para ver qué es lo que pasa por la cabeza de ellos y cómo ellos El interpretan. contexto socioeconómico también, social, hay un montón de cosas cuando el cóctel se crea que no dependen solamente de mezclar dos, tres, cuatro cosas, digamos, hay un fundamento. Obvio, obvio. Hay que celebrar los cócteles de los otros cantineros. Pero volvemos, a la respuesta a esa pregunta es que poco a poco ya vamos a ir entrando un poquito en ese mundillo de que vamos a poder decir, che, mira, Martín tiene una reversión del Missionary Downfall que se llama Angel Fall, está riquísimo, vamos a hacerlo. O, qué sé yo, en el libro hay una receta, el Raroya Inca, ¿sí? de Maxi, que es un cóctel que tiene una especie de nui nui ahí como con pisco y ron, súper interesante, qué sé yo. O por ejemplo hay un cóctel de Juan Roda que tiene vermú y ron, que está buenísimo, que muestra muy bien cómo el vermú funciona a la perfección en la coctelería tropical. En fin, la idea justamente es eso, hay que reproducir cócteles de otro bartender para ver qué es lo que ellos interpretan. Claro, porque, por ejemplo, dentro de lo nacional, dentro de lo autóctono, ¿te has planteado trabajar, digamos, para poder mostrar recetas tuyas con ingredientes de la región? Sí, bueno, yo todavía no, la verdad, vengo trabajando en todo un proyecto relacionado con la coctelería tropical, exótica, autóctona, pero la verdad absoluta fue que cuando yo, que tengo un tiempo trabajando con esto, digamos que avancé. Yo el año pasado en Perú di por primera vez una charla que se llama Étnica, que justamente se trata como de la evolución de la coctelería tiki. Pero me da la sensación de que, y me incluyo en este mismo grupo, que todavía nos falta aprender algunas cosas. Entonces, por eso yo como que agarré, hice un pasito, di un pasito, no atrás, pero hice un pasito al costado y dije, ok, primero vamos a empezar por lo básico, ¿sí? Entender qué es este tipo de coctelería. Y después vamos a poder ir avanzando a lo autóctono. Me encanta, de hecho hay competencias donde te invitan a que uses ingredientes autóctonos, hay muchos ingredientes tanto en Argentina como en Brasil, como en Chile, como en Perú, en toda Latinoamérica, toda Sudamérica, que funcionan excelente para la coctelería tiki, pero volvemos, si empezamos a entender mejor las partes, la acidez, el dulzor, es que vamos a poder empezar a incorporar esos ingredientes. Por eso, por ahora, no me explayo tanto en ese tema, pero sí vengo laburando en eso y ahí, en ese punto, es donde está el futuro de la coctelería tropical, exótica, digamos, con identidad. Pero falta un poquito todavía, falta un poquito. Che, como para ir encaminándonos al final, Bien, calculo que podremos terminar a las 1:30, 23. Son 23:30, perfecto. 23:30. ¿Tenés algún coctelito para regalarnos o no? Tengo. Justamente vamos a hacer el Don's Own Grog, que yo les había nombrado hace un ratito, este cóctel, que la receta yo la obtuve hace algunos años del libro de Martin Cate, Smuggler's Cove. A Don le gustaba mucho hacer reversiones de grog. Bueno, al fin y al cabo, el grog no es ni más ni menos que una especie de punch, ¿sí? Sin las especias, ¿sí? Básicamente el grog era ron, agua, limón, perdón, Ok. Perdí, ahí te veo de vuelta. El grog no era ni más ni menos que ron, cítrico, agua, y en algunas ocasiones endulzante, cuando en vez de cítrico era cordial de Lima, bueno, en fin. Así que Don tenía varias recetas a las que nombraba grog, y este particularmente es uno de los que a mí más me gusta, que como les contaba, es un blend de rones. Yo en este caso voy a utilizar dos rones, ¿bien? Lo voy a simplificar un poquito con rones que sé que funcionan bien. ¿Qué ron va a Pero como gustar? le decía, sí, volvemos. En muchos bares del movimiento, en la historia, había grogs. O sea, había cócteles que tenían el nombre grog. Bien, este es uno que pueden hacer con relativamente poquitos ingredientes.
y es muy rico. Entonces, lo que van a hacer es, van a necesitar algún licor de cassis, ¿sí? Cualquiera, el que consigan va a funcionar bien. En realidad, la receta original creo que es crème de mure, si no me equivoco, no estoy 100% seguro. Pero crema de moras, licor de cassis, inclusive podrían intentar hacerlo con un guindado o con algún licor intenso de frutos rojos. Si quisieras hacerlo medio patagónico, podrías usar un licor de calafate. Que estamos hablando de que estamos en cuarentena y no podemos salir a buscar, así que lo que por tengas eso, en a lo que casa, tengas. que te Sí, lleve lo que ahí. tengas te va a funcionar bien. Entonces vas a poner, bueno, yo voy a empezar una media oncita de licor de cassis. Lo voy a hacer todo en una copita de coñac y lo voy a hacer Swizzle, ¿bien? Copa de coñac, una copa que se utilizaba mucho en esa época, ¿bien? Después, también vas a necesitas un almíbar o un agente endulzante, ¿bien? Que se utilizaba mucho la granadina en la coctelería tiki antiguamente. Lo que pasa es que, bueno, hoy por hoy las granadinas que conseguimos en Argentina no son muy buenas, y si no estás en verano y no puedes hacer una granadina buena, lo mejor sería utilizar también algún almíbar que hagas vos de frutos rojos, ¿sí? Yo tengo uno de cereza, ¿sí? Pero de cereza oscura, ¿bien? Tipo, el almíbar que viene adentro de las amarenas funciona, ¿bien? O te agarrás y te haces un almíbar de mora, ¿bien? Pero con azúcar negra, que queda así como espesito, medio con ese gustito a melaza, ¿bien? Después, 2 gotitas de angostura, ¿sí? Un dash de angostura, ahí van las especias, media onza también. Bueno, en este caso puse como un cuarto de onza, ¿sí? Dice un dash la receta, ¿bien? Pero un cuartito de onza va bien. El cassis, la angostura, jugo de limón, bueno, usualmente lima. Este es un cóctel de Don de Beachcomber. Don de Beachcomber usaba lima. El del limón era Trader Vic's, ¿sí? Muy bien. Y después vamos a poner, básicamente, la receta original habla de un ron Blackstrap o algún ron que sea de estos rones negros que suelen tener melaza, ¿sí? Las marcas, qué sé yo, Goslings, Blackstrap Rum, podría ser una buena opción. En Argentina no se encuentran esos rones, así que lo que vas a buscar es algún ron que sea bastante oscuro, ¿sí? Que sea bastante intenso y medio melaza. Vos ahí, por ejemplo, tenés Diplomático Reserva Exclusiva. Diplomático Reserva Exclusiva funcionaría muy bien. Zacapa 23 te funcionaría muy bien también. Un ron bien oscuro, ¿bien? Pero de melaza, ¿sí? Industrial, ¿bien? Bueno, en este caso yo voy a agarrar y voy a utilizar un poquito de flor de caña, que no es tan dulce, no es muy blackstrap, pero yo ya lo probé y funciona bien. ¿Una onza? Bien, es bastante oscuro. No, voy a poner como media onza. En realidad voy a poner 3/4 de onza porque yo necesitaría también un ron ligero de Puerto Rico, ¿sí? O sea, algún ron que no tenga más de 3 años de añejamiento, bien, este tiene 12, pero el otro ron que se utiliza es un ron añejo cubano, bien, y en este caso, bueno, voy a utilizar un ron de Trinidad, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con los rones cubanos? Bueno, nada que ver, los dos son de melaza y los dos son de columna, los dos son industriales, bien, es un ron bien añejo. Entonces, usualmente es la receta original del Johnson Grog es una onza, o por lo menos la de Tiki en español es una onza de ron añejo de Cuba, media onza de ron ligero de Puerto Rico, media onza de ron Blackstrap, ¿sí? Yo usualmente rones de Puerto Rico en mi casa no tengo, bien, a no ser que sea del 8 para arriba. Pero los rones de Puerto Rico se pueden reemplazar por rones de Cuba, por rones de Nicaragua o por rones de cualquier país que haga alcohol, que haga rones de columna y de melaza. ¿Bien? Trinidad hace exactamente eso, así que me funciona perfecto, bien, en el cóctel. El hielo lo tengo en la heladera, me van a tener que esperar que lo tengo que ir a buscar. ¿Sí? Lo lindo es que ya, ven, yo ya lo puse acá, el cóctel ya está dentro del vaso. ¿Bien? Y acá lo que yo puedo hacer, yo agarro el Swizzle y simplemente como que lo unifico un poquito. Bien. Ahora sí me voy a ir a buscar el hielito y vengo y Swizzleamos juntos. Y la decoración es muy sencilla también. Quito el vaso así con hielo picado. ¿Sí? Si en casa no tienen
no tienen la máquina de Pebble, yo tampoco tengo, agarran el hielo, rompen un poquito. Sí, bueno, nosotros acá, yo tengo la ventaja de que vivo muy cerca de un bar que se llama Brook Bar, ¿sí? Y mi queridísimo amigo Santiago Canepa siempre me provee de este hielo, porque no puedo vivir. ¿Sí? Lo importante es que para hacer un swizzle necesitas estos hielitos. Ven que son bien chiquititos, son como piedritas perfectas. Entonces esto es lo que a vos te permite es hacer justamente la técnica del swizzle. ¿Sí? Bien, ¿ok? ¿Ven? Bueno, creo que no se ve. Vamos a poner un libro para poder hacerlo medio que ustedes vean. ¿Sí? Vengan a eso, que estos son bien gruesos estos libros. Vamos a apoyar acá. Yo tengo muchas botellas en mi casa, muchos libros, muchos sombreros, muchas cosas. Pero no tengo espacio de bar, realmente. ¿Está rendida ahí o no? ¿Cómo? Está por allá, está por ahí. Entonces, ven, acá peleamos. ¿Sí? Esta técnica es perfecta para el grog. La idea básicamente es que haya un poquito de dilución, que se enfríe bien. Ya se puede ver un poquito como el vaso se va poniendo bien helado. Esta copa que se agarré es muy grande, debería ser un poquito más chiquita o debería poner un poquito más de líquido. Igual siempre se van a poner más líquido, lo único que tiene que ser poner un poquito más de ron. ¿Sí? Lo importante de los cócteles, sí, consumo responsable a esta hora, hablando conmigo no existe. ¿Sí? Siempre los cócteles tiki son cócteles que tienen que ser spirit forward en realidad. Hablamos de balance, dulzor y acidez, sí, fundamental. Pero siempre si algo se tiene que sentir de un poquito de más, es el ron. O sea, vos querés sentir el ron. ¿Bien? Esto ya está listo. Bien, perfecto. Yo acá podría poner un poquito más de hielo, pero no me voy a ir a la cocina de vuelta. Aparte que estoy en casa, así que como me lo voy a tomar yo. Y después una decoración muy tradicional en el tiki a veces es poner un poquito de especias en el cóctel. La gente cree que los cócteles tiki tienen que echar fuego, ¿entendés? Y tener cerezas, sombrillas y cascadas, manantiales, no sé, saliendo de la superficie. No es así. A veces es sencillo. La decoración de un cóctel tiki muchas veces es un penacho de menta, una piel de un cítrico, bien, no necesita... Así también como recipiente, ¿no? Entender que el tiki no es solamente mousse. No solamente son los vasos, los tiki mugs, ni hablar. Estos días yo estuve hablando un poquito de eso en las redes. Por supuesto que una charla de 45 minutos como esta, una hora, nos queda recorta, y hablemos de tiki, podríamos hablar horas y horas. El tema de la teatralización, la presentación de los tragos, la conceptualización, la idea, el nombre, la forma de venderlo es un tema para hablar bastante. Pero como les decía, bueno, a veces no necesitas decorar de manera muy fastuosa. Entonces, esto es nuez moscada, un poquitito de nuez moscada, así rallada sobre la superficie del cóctel. En general uno en casa tiene para ponerle al puré, ¿sí? O a la salsa blanca, ¿sí? Y entonces ya le da un aroma muy rico al trago. Por supuesto, los cócteles que tienen hielo Pebble se tienen que tomar con sorbete, este es de papel, muy importante, no utilizar sorbete de plástico. Bien, el tiki en español es un libro 100% libre de sorbete de plástico. ¿Ven lo lindo del Swizzle? ¿Ven cómo está helado el vaso? Sí, señor. Está completamente helado. Yo digo siempre sobre el Swizzle que el Swizzle is the new Frozen. La gente se me muere de risa. El Swizzle es el nuevo Frozen. Pero bueno, nada, si se animan, de pronto, si seguimos de cuarentena la semana que viene, que yo creo que sí, hacemos una de estas de Swizzle, si quieren. Dale, y charlamos de Swizzle y les muestro toda la colección de Swizzle que tengo. Listo. Pero bueno, nada, acá estamos. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta. Sí, yo voy a probar el cóctel a ver cómo quedó. Bomba. Y con esto cierro, increíble. Tiene exactamente todo esto de lo que hablábamos. Te agradecemos. Especias, acidez. Esperemos que la gente lo haya sentido como lo sentí yo. Un buen momento para poder... Yo no soy una persona que sale a correr vueltas con la manzana. Ahí ya se están yendo algunos, los voy saludando. No pudiese, ya van saliendo. Pero sé que estas cosas nos ayudan a
a dejar de pensar en el día a día y ponernos las pilas con tratar de descubrir ingredientes nuevos, aunque sea, dedíquenle una horita en casa, todas las que tenemos para poder crear. Espero que les haya servido. La verdad, yo sé que, volvemos, esto yo le decía mucho, es una charla, no queríamos que sea una clase, porque volvemos, para clases ya vamos a tener tiempo de volver justamente al aula, ¿sí? Ahí con Agustín, los chicos en Córdoba, acá en Buenos Aires los chicos con nosotros, cuando estemos otra vez reactivando los cursos de coctelería Tiki, pero lo importante es que, la verdad es que hay que agarrar, hay que comprar libros, hay que leer, hay que probar y hay que errar, ¿sí? Volvemos, los libros no se leen, se hacen. Es lo mejor que uno puede, el mejor consejo que les puedo dar. La intención realmente es convertirse de alguna manera en alguien que los pueda guiar o ayudar en ese proceso que ustedes tienen de entender este tipo de coctelería. Yo tuve, afortunadamente, muchos profesores, mucha gente que me ayudó cuando no entendía cosas sobre esto, a las que pude ir y consultar y preguntar. Pero es importante cuando vas a preguntar o vas a consultar ya haber pasado por ese proceso de haber investigado, haber leído, haber estudiado. Por eso un poquito la idea de poner al alcance de la mano un libro para poder responder preguntas sencillas y no tener que responderlas siempre verbalmente, que ya estén escritas y que vos lo puedas leer y lo puedas entender. Y para poder empezar a ayudarlos a responder preguntas más complicadas, cosas que nos ayuden a evolucionar todo el movimiento. Bueno, esperamos con mucha ansia el libro, esperamos volver a vernos pronto y que sea con un toque mediante. Muchas gracias, gente, por sumarse. La verdad que estos son momentos complicados, estamos poniendo lo mejor de parte de los dos para poder llevarles un poquito de algo distinto a esta rutina que se hace larga, pero que sí o sí nos obliga a estar en casa. Pensemos las cosas de una forma distinta, pensemos las cosas de hacerlo mejor. Usemos la cabeza para invertir y capitalizar el tiempo que estamos teniendo en hacer cosas mucho más lindas, mucho más entretenidas que nos ayuden a progresar en este lado. Ahí nos despedimos, te mando un gran abrazo, Tincho, le mando un gran abrazo. Nos vemos, gente. Y Majado. nos estamos viendo. Chao. Nos vemos.